siga bendiciendo cada una de sus vidas. Vamos a dar inicio a este culto. Primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad y luego a la persona que me la concede. Estamos con el tema los atributos de Dios y nuestro versículo clave se encuentra en 2 de Corintios 12 del 8 al 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ellas son benditas y verdaderas. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí, Señor. Mira, Padre Celestial, a aquellas personas que no se encuentran, motiva su vida, motiva su corazón, a que se unan con nosotros a este hermoso y glorioso culto, Señor Jesús. Dirige a cada una de las personas que van a tener parte y sé tú de una manera especial con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Con todos nosotros, el coro de adoración. Amoroso, eres duda, no hay que estar. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día. Tú puedes buscar algo más grande, te aseguro que lo encontrarás. Amor así, inexplicable. Oh, yo cantaré. Eres duda, no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día, Cristo. Tú puedes buscar algo más grande, te aseguro que lo encontrarás. Amor así, inexplicable. Oh, yo cantaré. Eres duda, no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres maravilloso, eres Cristo, Cristo. Amoroso, eres duda, no hay que eres grande. No hay nadie más asombroso. Eres maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. Oh, no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. No hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. No hay quien se compare a ti. Tú eres amoroso, eres duda, no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres
Maravilloso eres Cristo, Cristo. Eres duda, no hay que eres nadie, nadie más asombroso. Eres maravilloso, eres Cristo, 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 Cristo. Oh, oh, oh.
Amén. Damos gracias a Dios. Eh, Damos gracias a Dios. Y uno de los atributos de Dios es que Él es eterno, y lo podemos ver en Salmos 90, versículo 2, que dice: antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta el siglo, tú eres Dios. Con todos nosotros, nuestra hermana Arcelis, que tiene el momento de oración. Voy a iniciar orando por la situación actual de la pandemia y por esos enfermeros, enfermeras y doctores que arriesgan su vida cada día sin saber si pueden infectarse o infectar a sus familias y así demás. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu favor y por tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos un día más. Jesús, vengo delante de ti a presentarte esas enfermeras, Señor Jesús, y todo el personal de salud, Señor Jesús, que salen de sus hogares, Señor, sin saber si pueden infectar a sus familias o infectarse ellos, Señor. Que tú le das esa fortaleza para ellos poder salir y arriesgar su vida y atender a esas personas que están mal de salud con este virus, Jesús. Mira, Señor, que seas tú, Señor, que lo cubras y lo guardes, Señor Jesús. Que cubras a sus familiares, Señor. Que les sigas dando esa fuerza para ellos poder seguir saliendo y seguir curando a esas personas que están infectadas. También te presento a esas personas, Señor, que salen a sus trabajos a exponerse, Señor, a tantas personas sin saber si también se pueden infectar o cualquier cosa. Que sea su Señor, que lo cubre, lo guarde también, Jesús. Y mira, Señor, te pido por esas personas, Jesús, que salen de sus casas sin necesidad, que salen de sus casas sin mascarilla, sin saber si pueden infectar a otros o infectarse ellos, Señor. Jesús, que tenga tu misericordia de todo esto que está pasando. En el nombre de Jesús, amén. La siguiente oración va a ser por esas personas que por una u otra razón se han alejado del Señor, para que el Señor los fortalezca y los permita volver a sus caminos. Señor Jesús, te sigo exaltando, glorificando su nombre. Señor, gracias, Padre, por todo. Mira, Señor, también te presento a esas personas que por una u otra razón, Señor, se han alejado de ti. Señor Jesús, que tú, Señor, lo toques, Señor, que ellos puedan saber que sin ti, Señor, no somos nada, que tú eres el único que nos da esa paz, esa tranquilidad y que nos llenas de amor. Que seas tú, Señor, que a través de una persona o como sea, Señor, tú puedas hablarle a su vida y que ellos se den cuenta que tú estás ahí siempre, Señor, que ellos solo tienen que abrir su corazón, Señor, y dejar que tú entres nuevamente y que ellos se den cuenta que tú siempre estás para ellos, para que ellos puedan seguir, Señor, glorificando tu nombre, Jesús, y puedan seguir alabándote. Señor, toca su corazón, no importa, Señor, la dificultad que estén pasando. Demuéstrale, Jesús, que ellos siempre van a tener tu amor y que siempre ellos están ahí, que tú siempre estás para ellos ahí, demostrándole tu amor. Gracias, Señor, por todo. Toca su corazón, toca su vida para que ellos puedan volver, Señor, a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Que el Señor siga bendiciendo la vida de nuestra hermana Arcelis. Vamos a dejar nuevamente con nosotros el grupo de adoración. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad.
una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, obrándonos hoy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia.
es el Señor. Y proclamar que Cristo es el Señor. Somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos leal sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Oh, somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos leal sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Él nos llamó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable para cantarle alabanzas, para cantarle alabanzas y proclamar que Cristo es el Señor y proclamar que Cristo es el Señor. Somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos leal sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Oh, somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos leal sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos leal sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Él nos llamó de las tinieblas, nos llevó a su luz admirable para cantar alabanzas, para cantar alabanzas y proclamar que diga fuerte conmigo y proclamar, 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 Cristo es el Señor. Y proclamar, y proclamar, y proclamar, y proclamar, y proclamar, Cristo es el Señor. Por última vez, y proclamar, y proclamar, y proclamar, y proclamar, y proclamar, que Cristo es el Señor. Dios bendiga al grupo de adoración. Podemos ver otro atributo de Dios, que es que Él es omnipotente en Génesis 17, versículo 1, que dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Vamos a dejar a nuestro hermano David Sepúlveda, que va a tener a bien dar anuncios y presentar al predicador de la noche. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Qué alegría es poder estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor salvación y vida eterna. Y estoy por aquí, como dijo la hermana Scarlett, para dar algunos anuncios concernientes a nuestra vida de iglesia virtual. Y el primer anuncio es que el próximo domingo tenemos un retiro congregacional donde están convocadas todas las sociedades, todos los miembros de la iglesia. Va a ser un tiempo de oración, de adoración, de intercesión, y es algo que creo que no está de más y que todos como iglesia y el mundo en sí lo necesita, y es precisamente esa nuestra misión,
ser sal y luz en medio de un mundo que está en tinieblas, en medio de un mundo que está en crisis, en medio de un mundo que lo que necesita es precisamente a Cristo, y para eso está la iglesia. Por eso le animamos a que este próximo domingo 9 de agosto nadie se quede. A partir de las 9 de la mañana, todos estaremos de 9 a 3 de la tarde por esta misma vía, adorando y exaltando el nombre del Señor. Ya luego más adelante estaremos dándole algunos otros detalles, especialmente a la sociedad de jóvenes y misión juvenil. El otro anuncio es, y me gustaría si el hermano Raymond pudiera, es que el sábado 15 de agosto tenemos un Choco Night, y es una noche de chocolates donde estaremos compartiendo solamente la sociedad de jóvenes. Es decir, que ese sábado no habrá culto normal, sino que más bien ese sábado los jóvenes tendremos una especie de noche de chocolate y estaremos reunidos allí, y habrá un tiempo bien edificante y también entretenido. Así que esperamos que ningún joven se quede para este sábado 15, así que anótelo, la noche de chocolate a partir de las 7 p.m. Le avisamos a los hermanos que generalmente se conectan con nosotros adultos de que ese día no habrá culto normal, y le pedimos disculpas, pero ese día solamente habrá esa especie de reunión con los jóvenes. Así que nada, agradecemos a Dios por esta oportunidad, y no quisiera terminar, mis hermanos, sin leer un texto, y es Lamentaciones capítulo 3, versículo 20, y dice: ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que la misericordia del Señor jamás termina, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. En medio de este tiempo le animamos, mis hermanos, a que no dejemos de congregarnos, aunque sea de manera virtual, y que no dejemos en nuestras oraciones de pedirle al Señor de que nos ayude a podernos congregar como iglesia de manera local otra vez, y que el Señor nos ayude, porque el diseño de la iglesia es que nos podamos reunir de manera física para que podamos estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Pero mientras tanto, le animo y mantengámonos animando, y que aunque estas vías, yo sé que muchas veces se torna difícil poderse conectar y poder estar en coinonía, hagámoslo por amor al Señor y roguémosle a Dios que nos permita otra vez volvernos a congregar como iglesias. Dios le bendiga, Dios le guarde y buenas noches. Vamos a orar por el predicador. Amado Dios y Padre Celestial, tú, Señor, cuyas misericordias son infinitas y cuya fidelidad es grande. A ti venimos, Padre, únicamente confiados en ese atributo tuyo de la misericordia, que es por el cual podemos venir delante de ti, porque no hemos recibido lo que merecemos, sino más bien que hemos recibido lo que no merecemos. Tú nos has librado, Padre, del castigo que nuestro pecado ameritaba, y nos has dado la justicia que nuestro pecado y nuestra maldad no merecía. Por eso venimos ante ti, Señor, para pedirte que sea usted teniendo una vez más misericordia de nosotros, y sea usted usando al vaso que usted ha elegido para hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y que a través de tu palabra, Señor, de la exposición de tu palabra, nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos, nuestros corazones humillados y nuestras vidas espirituales fortalecidas. Y que al terminar, nuestro hermano, de exponer tu palabra, nosotros podamos, Señor, salir amándote más, admirándote más y glorificándote más. Úsale con poder y gloria, Señor. Usa su lengua, Padre. Padre, úsala como una espada que traspase nuestros corazones, nuestras almas, como dice Hebreos, porque eso es tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con Dios y con todos nosotros, nuestro hermano Roderick Peña. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como podemos observar,
se estará comenzando una serie que se titula Los atributos de Dios. Digamos que los atributos es una especificación que define a una persona, en este caso, a Dios. Por ejemplo, el amor, la justicia, la soberanía, la verdad, la bondad de Dios. Y esta prédica va titulada como la misericordia de Dios. Podemos leer en el libro de Lamentaciones 3:22 al 23, que es el versículo que vamos a estar usando como referencia, que dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Y qué es exactamente la misericordia? La misericordia se define como la disposición de compadecer los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía. Es una práctica. En el cristianismo dice que es uno de los principales atributos de Dios. Y nosotros vamos a comenzar con una pequeña historia que muchos de nosotros la sabemos y que hemos oído anteriormente, que es sobre el paralítico de Betesda. Esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 13. Si me pueden acompañar los que puedan, y vamos a estar leyendo. Juan, capítulo 5, versículo 1 al 13. El paralítico de Betesda. Dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Amén. Lo que nosotros estamos viendo en este pasaje es que Jesús está en Jerusalén en un momento donde hay fiesta de los judíos. Y nosotros sabemos que los judíos solo suben a Jerusalén para los eventos especiales de la fiesta. Jesús vivía en otra región de Nazaret, la cual sabemos que es la ciudad más grande del distrito norte del pueblo de Israel, pero es costumbre que se reúnan allí en Jerusalén para la fiesta. Esto es, por ejemplo, como por ejemplo en República Dominicana, cuando se celebran la fiesta de los carnavales o las famosas patronales, que todo el mundo viene de una región o de un pueblo y se aglomeran, ¿verdad? Así estaba Jerusalén, llena porque era día de fiesta.
Y leemos que Jesús estaba entrando allí y él se va a una región de Jerusalén, a una parte donde había una piscina, a un estanque que se llamaba Betesda. Y Jesús puede ver que en ese estanque hay una multitud y nos cuenta la palabra que era así porque, ¿por qué razón? Porque las palabras, como leímos anteriormente, nos dice que las aguas se movían una vez al año y la persona que entraba allí se sanaba de todas sus enfermedades. Era, por ejemplo, como yo imaginándome, como, ok, entonces en ese momento todos éramos amigos, pero al momento de las aguas moverse, por el momento de las aguas moverse, era como decir, ok, ya, si las aguas se movieron, ya yo no tengo amigos. Ok, me gusta compartir con ustedes, charlar con ustedes, pero ya yo no quiero ser más enfermo. Las aguas se movían, se tiraba el agua y bye bye, un gusto conocerlo. Pero me llama mucho la atención que Jesús va a ese lugar y entonces ese fenómeno que las aguas son movidas es un acto de pura misericordia de Dios. Y la Biblia dice, nos redacta, que Betesda significa casa de misericordia. Entonces ahí llega el Dios hecho carne a la casa de misericordia. En el versículo 6, nosotros podemos ver que dice de la siguiente manera: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? En ese momento Jesús, movido a misericordia, se acerca a una persona y ¿a quién escoge? Jesús pone su mirada en un solo hombre, lo que hace que a pesar de él haberle hecho la pregunta, él sabía ya la necesidad que tenía cada una de las personas que estaban ahí. Porque en el versículo 6 nos dice que él supo que llevaba allí ya mucho tiempo. Y nosotros podemos ponernos a pensar que tal vez era la persona que más tiempo tenía allí, ya tal vez él conocía a todos, ¿verdad? Lo que tenía esa persona, cuándo salía de la ciudad, cuándo entraba. Pero Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Lo que hace saber que la misericordia de Dios no solamente es porque alguien la pida y muestra la condición por lo que está pasando, sino porque hay un Dios que sabe cuál es nuestra condición, conoce nuestras necesidades, que hizo lo imposible y que bajó de su santo lugar y se entregó por ti y por mí. Eso es simplemente un verdadero acto de misericordia. Pero ¿qué es exactamente la misericordia? La misericordia está muy comparada con compasión. Muchas veces nosotros sentimos compasión por una o varias personas como wow, yo me siento triste por lo que está pasando esa persona, o porque no tiene hogar, o porque no tiene que comer, o que perdió alguna cosa. Pero Jesús, el Dios de misericordia, sintió compasión por cada uno de nosotros y accionó. Y él dijo, como mira, ellos te defraudan a ti, Padre, pero yo tengo que morir por cada una de esas personas y entregar mi vida para que ellos sean salvos. Y hay otro punto que nosotros debemos de saber. La misericordia nunca es barata. La misericordia nunca es barata. Pensamos que simplemente por Dios ser un Dios de misericordia, un Dios compasivo, un Dios que todo lo tiene, no le costó nada. Pero sí le costó. Y le costó la muerte de su propio hijo. Y yo apuesto aquí que los que tienen hijos lo pensarían más de 1000 veces y entregar a su propio hijo, a su propia hija, para que muera por otra persona. Si la misericordia de Dios fuera barata y Dios solamente hubiese aplicado misericordia, toma misericordia para ti, para ustedes, para aquellas personas, y no hubiera entregado algo sin un costo, pues para nada hubiera venido Jesús a la tierra.
Y hay gente que dice, bueno, este camino conduce a X cosa, pero lo que nosotros sabemos es que eso es totalmente falso, porque la palabra de Dios nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida, tanto por mis amigos como por mis enemigos. La misericordia de Dios en nuestras vidas costó la sangre de Jesús, la preciosa sangre de Jesús. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto la película La Pasión de Cristo? La forma tan cruel, desgarradora e inhumana en que se muestran las escenas, se muestran los golpes, la sangre, la maldad que hubo para una sola persona. Y déjame decirte que lo que le pasó a Jesús en la vida real no fue nada comparado con lo que nosotros vimos allí. Vemos que antes de la crucifixión, déjenme compartir una pequeña imagen. Vemos que antes de la crucifixión, Jesús está en el monte de los Olivos. Jesús está en el monte de los Olivos. Y eso se encuentra en Lucas 22, 41, 44, que dice de la siguiente manera. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gotas de sangre. La primera vez que yo leí eso, yo pensaba que era como un decir, pero yo puse a investigar una vez que me entró en duda eso. Y eso se denomina como hematidrosis, o sangre resumada, que es la transpiración de sangre. Cuando sudamos sangre, podemos ver en esta imagen, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, pero hay imágenes que son mucho más fuertes. La sangre se puede sudar por la frente, por las uñas, por los ombligos, incluso se pueden perder mucosas que originan hemorragias nasales y lágrimas con sangre. Según investigadores, la causa de este fenómeno no es segura, aunque algunos científicos especulan que pasa cuando una persona está bajo tensión o estrés extremo. Y literalmente, Jesús sudó sangre. Jesús sudó sangre por lo que estaba pasando en ese momento, horas antes de entregar su vida para mostrar su misericordia por la humanidad. Pero esto no fue lo peor. Yo voy a dar una breve descripción de lo que pasó Jesús en su crucifixión. Podemos ver que mientras él era crucificado, se usó una corona de espina. Y yo no sé quiénes se han pinchado sin querer con agujas, pero tus nervios como que se disparan y quieren sacar eso de ahí. Cada una de esas espinas fueron incrustadas en su cabeza, no simplemente puestas, sino que fueron empujadas en sus cabezas hasta que se clavaran. Sabemos de los famosos látigos romanos, que también eran denominados flagelum, que partía, como pueden ver ahí, de un palo, cuyas colas terminaban en bolas de plomo. Es decir, estas bolitas que ustedes ven aquí eran lo que tenía el flagelum o el látigo romano. Cada golpe se incrustaba en la piel de Jesús.
Cada golpe se pegaba a la piel de Jesús. Y cuando estaba enterrado, lo que hacía el soldado romano era que jalaba el palo y arrancaba su carne. Y sabemos que la Biblia describe que fueron múltiples y múltiples latigazos. Y ellos tenían una regla, que no se podía golpear con esto ni en la cabeza ni en órganos vitales. ¿Por qué razón? Para provocar el sufrimiento, pero no la muerte. Los clavos que traspasaron las muñecas, y sabemos que se utilizó un solo clavo que entró entre los empeines del pie, donde el pie es más ancho. Y finalmente se utilizó una lanza que traspasó su costado. Esto era con fines de saber si el cuerpo de Jesús seguía con vida. Y yo no sé si ustedes pueden sentir, pero tan solamente explicar lo que era el látigo romano y cómo se utilizaba es frío. Y entonces yo me pongo a pensar, yo no puedo entender cómo tú, Jesús, estuviste dispuesto a pasar cada una de esas cosas en cuerpo humano por mí, tú sabiendo que yo te iba a fallar día a día. Si nosotros nos viéramos como realmente somos, nosotros nos asustáramos de nosotros mismos. Si nosotros viéramos el corazón de las personas, pudiéramos ver que nosotros somos lo más sucio delante de los ojos de Dios. Cada vez que pecamos y fallamos a su santa voluntad, nosotros mismos nos diéramos pena. Si nosotros nos conociéramos tal y como somos. Pero ¿por qué tú, Jesús, hiciste esto? Si tú nos conoces más que a nosotros mismos. Esta es la respuesta. Porque ya Jesús tuvo misericordia de ti y de mí. Y Él tuvo que entregarse completamente para que cambiaras esto, para que te acercaras a Dios y no te perdiera. La misericordia de Dios, graba, la misericordia de Dios nunca es barata. La misericordia afecta el futuro de alguien. Ese es el siguiente punto. Esto no es solo por la sanidad en el caso del paralítico de Betesda. Él también incluso era amigo de los pecadores. Pero no era llamado amigo de los pecadores porque aplaudía sus pecados, sino porque él se acercaba queriendo afectar su futuro y que no siguieran viviendo en el mismo estilo de vida. Y es que cuando la misericordia de Dios nos toca a cada uno de nosotros y nos alcanza, cambia totalmente nuestra vida, nuestro rumbo, nuestro futuro. Y ya no volvemos a ser diferentes nunca más. Las aguas se movían una vez al año, pero cuando Jesús llega allí dice, el reino de los cielos ha llegado, porque viene a liberar, a sanar, a dar vida eterna. Por eso el reino de los cielos se ha acercado. Pero la pregunta que Jesús le hace al paralítico es, ¿tú quieres ser sano? Y parece, nosotros pensando, que la pregunta es como una pregunta tonta. Porque por algo, o sea, la persona está allí postrada y él quiere lanzarse al agua y ser sano. Pero Jesús, que todo lo sabe, le pregunta, ¿tú quieres ser sano? O sea, ¿tú verdaderamente quieres ser sano? ¿Tú verdaderamente quieres cambiar esa situación? Porque hay gente que uno quiere ayudar verdaderamente y compartir la palabra, pero hay gente que simplemente no se deja cambiar, no quiere cambiar. Hay gente que simplemente no quiere cambiar. La respuesta del paralítico allí no fue un sí, claro que quiero. Lo que él respondió fue en el 5:7. Entonces la misericordia de Dios actúa y le dice, levántate, toma tu lecho y anda.
Y no fue simplemente la fe del hombre que lo levantó de allí, sino la pura misericordia que estuvo Jesús. Nosotros vemos en Romanos 9:16 de la siguiente manera. Romanos 9:16. Pero en Romanos 9:15 al 16. Dice de la siguiente manera: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Benditos somos nosotros, que Dios se compadeció de cada uno de nosotros y estamos aquí sirviéndole a Él y a sus pies. Tal vez la historia de muchos es que estuvieron buscando a Dios desesperadamente. Pero mi historia, desde que yo era pequeño, es que yo estuve en un hogar donde las cosas iban más mal que bien. Pero gracias a Dios que un hombre se levantó y compartió sus palabras, la palabra de Jesús a niños durante meses, y su mensaje fue moldeando nuestros corazones. Y por esto, en este día debo de ser agradecido de que Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y en este día podemos compartir la gracia que Dios nos dio y hablarle a las personas de Cristo. Porque nosotros no sabemos en qué momento cambiará la persona con la palabra que nosotros les hablamos. Todavía hay esperanza, todavía hay misericordia, todavía existe el amor, todavía las cadenas se pueden romper. Yo administro una página en la que me llegan testimonios de personas que ellos me dicen que ya ellos no saben qué hacer con su vida, que ya ellos no encuentran una escapatoria. Y simplemente me sale decir que todavía existe el amor, que todavía hay misericordia, que todavía hay esperanza. Pero esa esperanza, esa misericordia, ese amor se puede encontrar solamente en Jesús. Y yo no sé de dónde cada uno de ustedes vinieron, pero Dios tuvo misericordia de ti y tuvo gracia. La gracia de Dios es infinita. Mas, sin embargo, nosotros muchas veces abusamos de su gracia. Practicamos el pecado más y más. Caemos en el círculo vicioso del pecado y nuestros corazones se van endureciendo, convirtiéndose en una roca, y te alejas cada vez más y más de Dios. Pero aún así, Dios sigue teniendo misericordia de ti y sigue perdonándote día a día. En una ocasión, Jesús sana a 10 leprosos y le dice, y al único leproso que se devolvió a agradecerle, eso se encuentra en Lucas 17, 18. No sané yo a 10 leprosos. ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y muchas veces nosotros nos comparamos a aquellos 9 leprosos. Dios tiene misericordia de nosotros, nos sana, hace milagros, nos da lo necesario para vivir día a día, pero nosotros seguimos siendo malagradecidos. Desperdiciamos todo nuestro tiempo en el día y tan solo le damos gracias a Dios cuando nos vamos a dormir o cuando Él hace algo en nosotros. Porque muchos vamos a Dios a buscar lo bueno, pero en las cosas malas, ¿dónde está Dios en las cosas malas? Si mi padre murió, ¿dónde estuvo Dios? Si mi amigo murió, ¿dónde estuvo Dios? Si yo estuve en un accidente, ¿dónde estuvo Dios? Dios estuvo siempre ahí. Mas, sin embargo, nosotros ahí nos acordamos muchas veces. Tenemos a Dios simplemente para agarrar la bendición, la compasión, el amor, pero luego que la tenemos nos alejamos de Él. Pero Dios sigue manteniéndose firme. Y la misericordia lo que quiere es acercarnos a Dios y manifestar quién verdaderamente es Dios. Y seguimos leyendo sobre el paralítico en Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Aquí en esta parte, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué pasa aquí? El paralítico, a pesar de tener 38 años,
Yo tengo 20 años y eso es larguísimo. 38 años él teniendo conciencia de cómo estaba, que vio el gran poder de Dios sanándolo, se levantó y fue encontrado por Jesús en el templo haciendo algo indebido. Entonces Jesús lo ve y le dice esas palabras. Hay una parte en Lucas 11:17 que dice, en una ocasión Jesús sana a un ciego y sordo, pero estaba endemoniado, y dice que cuando él lo sana, lo libera, las personas, los judíos, los fariseos que estaban allí, le dicen, este está sacando el demonio por el espíritu de Belzebú. Y Jesús contesta, el diablo no puede sacar al diablo, porque un reino dividido no puede prosperar. Pero si yo hago esta obra y la persona no cuida esta libertad, esta sanidad, dice que 7 espíritus volverán a él y la condición de esa persona va a ser peor que la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que esa fue la advertencia que Jesús le estaba hablando al paralítico. El evangelio no habla mucho acerca de este hombre, por qué vino la enfermedad o incluso qué cosa le estaba oprimiendo. Pero lo que nosotros sí podemos ver allí es que él le advierte algo. Fuiste sanado y otra vez estás pecando. E incluso ese fue el mismo día del reposo. El mismo día que lo sanó, el mismo día estaba pecando. Y Jesús le dice, cuidado, puede venirte algo peor. Y nosotros debemos de entender que el Hijo de Dios, cuando nos libera por la misericordia que tiene, es para que Él se haga completamente dueño de nuestra vida. La condición del hombre, escúchame, la condición del hombre es esclavitud o libertad. Y no puede haber un punto intermedio. O estamos con Dios o estamos bajo el dominio del diablo. Según Timoteo 2:26 dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Y Dios libera para que hagan su voluntad. Dios libera para que hagan la voluntad de quien nos liberó. Debe de haber un cambio frente al encuentro de la misericordia de Dios y la única forma es arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir. Hay una parte de la canción del grupo de En Espíritu y en Verdad, la canción En tu Luz, que muchos conocemos. Hay una parte que dice, tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestra rebelión. Y eso es un punto clave, que nosotros nos dejemos tan consumir tanto por Dios, por su amor, que nosotros perdamos el sentido de hacer el pecado, de nosotros sumergirnos en el pecado. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:11-14. De la misma manera, también ustedes consideren muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cuando alguien es esclavo, debe de haber un cambio de mentalidad para vivir libre, pero libres en Dios. Si la misericordia de Dios me tocó, yo necesito ahora vivir de acuerdo a aquel que me liberó. Dice la palabra de Dios en una parte de Efesios 4:22, si no mal recuerdo, que nosotros nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre creado según
Dios en la justicia y santidad en la verdad. Por lo cual, vamos a ver Efesios 4:22. Okay. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que se tiene que notar cómo yo hablo, cómo yo pienso, cómo yo actúo, qué cosas yo estoy cantando, qué cosas yo estoy escuchando, qué cosas yo estoy viendo. Y cuidar las cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón. Hay personas que aman a Dios, que conocen a Dios y que han sido tocadas por la misericordia de Dios, por su poder. Han sido cubiertos por su amor, pero caminan como el viejo hombre y le han dado autoridad al enemigo sobre ciertas áreas de su vida, y ahí puede haber influencias y dominios de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos otorgando derecho al enemigo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Cerrarle la puerta a esa entidad y no permitir que vuelva o que siga dominando esa área de nuestra vida. Y pedirle a Dios que libere esa área, que nos ayude en esa área débil. Y el Espíritu Santo estará contigo. Nosotros no podemos jugar con la gracia y misericordia de Dios. No es yo abro aquí y cierro allá, y cierro una puerta y abro dos. Nosotros debemos de tener cuidado, porque Jesús le acaba de decir al paralítico allá arriba, cuidado, porque te puede venir una condición peor. Y eso es lo que pasa cuando nosotros volvemos a abrirle la misma puerta al enemigo, y el enemigo no está jugando. Él lo que va a querer es dominar tu vida. Pero en el nombre de Jesús, y siempre que esté consciente y escuche la voz del Espíritu Santo, que te reclama como suyo, que te ha sellado y te dice, tú no perteneces a ese lugar, tú tienes que levantarte y salir corriendo de allí y decir, yo me vuelvo a establecer en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es algo de un solo día, es algo que se va renovando de día a día. Y mira cómo es la misericordia de Dios. Jesús encuentra a un hombre paralítico y lo sana. Y también lo encuentra pecando, pero le dice, cuida tu sanidad. Y lo que Dios básicamente nos quiere decir aquí es que nosotros debemos de valorar lo que Él hizo para con cada uno de nosotros. Si en alguna ocasión nosotros flaqueamos, debemos de recordar que el Espíritu Santo de Dios nos reclama y nos dice que es dueño de todas las áreas de nuestra vida. Y cuando nosotros nos plantamos en esa verdad, el enemigo debe de salir fuera. Ok, yo me estoy soñando con algo, que algo me persigue o que yo me estoy asfixiando porque se ha escuchado a muchas personas hablar sobre eso, e incluso yo anteriormente yo soñaba que me perseguía algo o que me estaba asfixiando o que yo me sueño, siento que hay algo en mi casa extraño que no me dejaba ni dormir. Pero ¿qué tú estás viendo? ¿Qué tú estás escuchando? Hay películas y series que abren puertas al mismo enemigo. Las películas de terror, por ejemplo, es como si nosotros le estuviéramos diciendo, vengan demonios, entren a mi casa, habiten conmigo. Y nosotros sabemos que tu casa y tu templo debe estar limpio. Nosotros debemos de ponernos firmes y acechar que no dañemos esa santidad y libertad que Dios hizo para nosotros por medio de su misericordia, y comenzar a declarar en el nombre de Jesús que somos libres, sanos por su amor y su misericordia, hablar con Dios y decirle qué nos pasa, qué cosas nos atormentan, cómo nosotros alcanzamos la misericordia de Dios para ser libres y vivir según su voluntad. La palabra de Dios nos dice en Proverbio 28:13,
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que quiere el enemigo, él te avergüenza. ¿Cómo tú vas a confesar eso? ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Para qué lo vas a decir? El que encubre sus pecados no prosperará ni alcanzará misericordia. Hay un poder tremendo en el ser honesto y sinceros delante del Señor. Mira, Señor, yo no puedo, yo necesito tu ayuda, necesito tu misericordia. Y nosotros pecamos día a día. Le decimos, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi alma. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos en esta noche. Que Jesús se entregó y dejó lo más preciado y se volvió como cada uno de nosotros, sintiendo el dolor y la vergüenza. Él se entregó a pesar de saber cómo cada uno de nosotros íbamos a ser. Pero de igual manera, Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y esa es la pura definición de la misericordia de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres el único merecedor de ella, Señor Jesús. Te pido que estas palabras que han sido aquí expuestas puedan penetrar a sus corazones, a su mente, Dios, y que nosotros aprendamos a valorar tu misericordia, tu gracia, tu amor, y anhelar acercarnos a tu Espíritu Santo, quien es la persona que nos va a guiar día a día, mostrándonos qué es el bien, qué es el mal, para así hallar gracia y oportuno socorro, Dios. Te damos gracias, Jesús, porque tú te entregaste por cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros ni te ponemos en primer lugar y le damos las cosas. Le damos el primer lugar a cosas que ni siquiera lo merecen. Y te fallamos y te ofendemos y tu Espíritu Santo se contrista. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que nosotros hacemos lo que no queremos, pero queremos hacer tu voluntad, Señor Jesús. Por eso te pedimos que tú nos acerques y pongas ese anhelo en nosotros de acercarnos día a día a tu santa voluntad. No mirar hacia atrás, Dios, no poner la mano en el arado y después tirar la vista hacia atrás, sino estar siempre a tus pies y descansar en tu santa y bendita voluntad. El Señor les bendiga y la persona que continúa. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Roderick y de cada una de las personas que han pasado por este lugar. Vamos a dejar con todos nosotros a nuestra amada pastora, Margarita Guillén, para que nos despida en oración. Que Dios le bendiga y sigan así fieles a Dios, no importa la circunstancia ni la prueba que uno esté pasando, tenemos que seguir con ese ánimo pronto, adorando y alabando al Dios que nos ha salvado. Él nos salvó, nos libertó del pecado y también nos librará de la plaga destructora del enemigo. Así es que para adelante, fiel, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias por tus hijos, Señor, por el esfuerzo que cada cual, Señor, hace para sí, seguir poniendo en pie tu palabra, Señor, para que muchos la alcancen. Te pido que lo bendiga, te pido que lo llene de gracia, de sabiduría, que le use de una manera especial y que puedan cada día dar por gracia lo que por gracia han recibido.
Si hay alguna necesidad, Señor, súplela conforme a tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que han hecho. Esperamos que bendícelo, Señor, y permite que tú seas glorificado. Que este joven sea bendecido porque tú le has dado, Señor, la gracia de expresarse abiertamente acerca de tu palabra. Bendice su familia, a sus padres y a todos, guárdalo. Gracias, Señor. Recibe toda honra y toda gloria. Y sigue con nosotros, Señor. En el nombre santo de Cristo, que tú veas por nuestra nación, vea por la situación mundial que está aconteciendo y que tú tengas misericordia, Señor. Y ojalá los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos se vuelvan a ti para que puedan alcanzar la misericordia que tú siempre has estado dispuesto a extender. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.